Bien, buenas tardes a todos. Entonces, continuando con el ejemplo del carrito sobre el riel y viendo la aplicación de las ecuaciones que vimos la clase pasada, que definen todas las condiciones necesarias y suficientes para encontrar una función óptima, podemos retomar el ejemplo colocando siempre, digamos, la meta de llegar a los 100 metros en un tiempo de 10 segundos y con una función de costo que tiene una restricción terminal, entonces, que está ponderada por un factor Q, ¿ya? Y un lagrangiano L que está ponderado por un factor R. Ese sería como el peso que tiene la restricción terminal frente a la otra parte, que en este caso estábamos considerando que era solamente la energía de mover o de aplicar una fuerza, y por eso aparece solamente un cuadrado, no aparece el estado. Si apareciera el estado sería más difícil de resolver, al menos a mano, y el propósito aquí es un poquito ilustrar, digamos, cómo se van aplicando las ecuaciones que teníamos, cómo las usamos. Después, en la práctica, para problemas más reales hay que usar los mismos pasos, pero con métodos numéricos, donde en cada uno de los pasos que vamos a ver se vaya aplicando eh, una implementación de ecuaciones que pueden estar en un solver, ya sea en lenguaje C, Python o en MATLAB. Entonces, uno parte con la ecuación dinámica del carrito, que decíamos tenía dos variables de estado, la primera era la posición, la segunda era la velocidad, y la derivada de la velocidad, que es la aceleración, era igual a la fuerza, la derivada de la posición era la segunda variable de estado. Recordando un poco las ecuaciones. Entonces, el sistema ya era lineal de por sí, la matriz F o el equivalente a la matriz A, entonces esta sería la matriz equivalente a la matriz A en nuestra notación tradicional, o el puntero. No, quiere tomar el puntero. Entonces la matriz A era esta de acá, la matriz B sería esta de acá. Para dibujar con el mouse es un poco complicado. Y tenemos el vector adjunto, que es el lambda, que es la derivada de la condición terminal con respecto al estado. En este caso, tenemos dos estados, x1 y x2, pero el x2, la velocidad, no aparece en la restricción terminal. Entonces, el phi solamente depende de x1, no depende de x2. Por lo tanto, al derivar con respecto a x2, esa derivada da 0. Con respecto a x1, da 2q x1 menos 100. Esos serían nuestros valores que tendría que tener, que tendría que tener el vector lambda en el t final, en t igual a 10. Y ahí encontramos una relación que sería el punto inicial para una ecuación que, como les decía, se resuelve de atrás hacia adelante. La ecuación lambda punto es igual a menos la matriz A o F por lambda traspuesta menos la derivada del lagrangiano con respecto a x. Entonces, bueno, ¿cuál es la matriz F? La tenemos en el problema, traspuesta, la original era 0, 1, 0, 0, al transponer queda 0, 1 en columna, y 0, 0 en la segunda columna, por lambda, menos la derivada del lagrangiano con respecto a x. X no aparece en el lagrangiano, dijimos que el lagrangiano solamente depende de u, por lo tanto, cuando derivamos con respecto a x1, nos da 0, cuando derivamos con respecto a x2, nos da 0, y como es la derivada del lagrangiano traspuesta, nos queda vector columna. Por lo tanto, tendríamos aquí que el vector lambda 1 punto y lambda 2 punto va a ser igual a este par de ecuaciones. Integrar esto es bastante fácil. La integral de la primera ecuación, lambda 1, sería la condición inicial, más la integral desde el tiempo final al tiempo t. ¿Por qué? Porque estamos partiendo la integral. Aquí fíjense que había un signo menos, por lo tanto podemos darle la vuelta a los límites de la integral y partir del tiempo final al tiempo inicial, usando como supuesta condición inicial el valor de lambda en t final. Estamos partiendo del último instante hacia adelante. Entonces, al integrar tf a t, la integral de 0 es una constante. O sea, perdón, la integral de 0 es 0. La derivada de una constante nos daría 0. Y efectivamente, al integrar 0
nos da 0, y lo que tenemos es un valor constante, ¿no es cierto? Como estamos integrando la primera ecuación, que es lambda punto igual a 0, el valor que resulta es constante, que va a ser 2q por la condición en el instante final, que es la posición final deseada a la cual se llega, comparada con respecto a la que realmente queremos llegar. Entonces, ese lambda es como un número fijo constante. Y el lambda 2, entonces, corresponde a integrar lambda 1. Y esto también parte desde lambda 2 en t final. Lambda 2 en t final lo teníamos en la transparencia anterior, ¿no es cierto? Lambda 2 en t final era igual a 0. Y tenemos que integrar el valor de lambda en el tiempo, de lambda 1 en el tiempo. Pero ya obtuvimos de la ecuación anterior que lambda 1 en el tiempo es constante. Por lo tanto, esta integral es fácil porque tenemos que reemplazar lambda 1 de t por 2q x1f menos 100. Y al integrar va a salir ese mismo número multiplicado por t. Hay que valorarlo en los límites. Al hacer eso, entonces queda 2q por x1f menos 100 por tf menos t. Y entonces, ahora tenemos que obtener la evolución del control u en el tiempo. Y para eso había que usar la ecuación que decía que la derivada del lagrangiano con respecto al u más la matriz B traspuesta o G por el vector de coestados, lambda, tiene que ser 0. Eso salía de las condiciones que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, el G lo tenemos, el vector de lambda lo acabamos de calcular. De esta relación podemos encontrar el valor de u. Entonces teníamos que el lagrangiano era r u cuadrado. Era r u cuadrado. Ese era el valor de L en este problema. O sea, si vamos acá, L es r u cuadrado. Aquí fíjense, nos están pidiendo derivar el lagrangiano con respecto a u, no con respecto al tiempo. Así que calcular esta derivada es fácil. Es 2r por u. Entonces tenemos que poner 2r por u, recordando que u es función del tiempo. Más g de t traspuesto, que es el vector g de t o b en el sistema nuestro es 0, 1. El vector columna 0, 1 traspuesto queda como 0, 1 vector fila, multiplicado por el vector de lambdas, que ya los acabamos de calcular, así que son estos dos números. Entonces, a lo que llegamos, fíjense, es que cuando multiplico 0 por el primer elemento, este se va, y nos queda 1 por el segundo, y todo eso dividido por 2r. O sea, nos queda q dividido por r, aquí había un 2, que se va con este 2 de acá, y nos queda q partido por r, por este número, que es el valor del estado en el tiempo final, no necesariamente coinciden, por t menos tf. Entonces, efectivamente, estamos teniendo una señal u, que es una señal que tiene forma de rampa, porque este es un número, no sé, todo esto es un factor, que podemos llamar beta. Entonces nos queda una función que es beta t más gamma, ¿no es cierto? Donde gamma sería beta multiplicado por tf, bueno, el contenido de gamma sería con signo negativo. Entonces, podemos ver que al resolver el problema de control óptimo, sin haber especificado la condición o la forma de la función de control u, nos aparece una forma, en este caso que es tan sencillo, que es lineal. Por lo tanto, el supuesto que uno había hecho al principio, asumiendo una función lineal, después de todo tampoco era tan terrible. Eso es lo que está diciendo. Ahora uno podría decir, bueno, esto es resultado de haber puesto los lambda que pusimos. Y los lambda que pusimos salieron de esta ecuación. O sea, salieron de hacer lambda en el tiempo final igual a d phi de x. Pero aquí dijimos que solamente estaba x1 y no estaba la velocidad. O sea, ¿qué pasa si hubiésemos resuelto el ejercicio poniendo un valor de velocidad final distinta de 0? Habrían aparecido otros lambda. ¿Sí? O podríamos haber puesto un valor final de posición que sea e a la algo menos t. Porque ahora estamos diciendo o aceptando que puede haber un error de posición, pero podríamos querer que el problema sea de tiempo infinito y que este valor final vaya convergiendo a este de acá.
Y obviamente ahí se complican las integrales y saldría otra forma de señal, no saldría la rampa. Pero quiero, digamos, que entiendan que al fijar una cierta forma de la función de costo y al fijar una condición terminal, uno al final llega a un control, eso como que fuerza a que el control sea de una cierta forma. Y si uno cambia la función de costo, y eso incluye cambiar el costo terminal, va a cambiar el resultado. Entonces, eso es algo que hay que tener presente, porque puede ocurrir en ciertos casos que uno se conforme con el resultado al cual uno llega y diga, ah, bueno, es que hice todos los pasos, llegué a la señal de control óptimo, porque resolví un problema de control óptimo, pero puede que la función de costo de partida haya estado mal formulada, y entonces el resultado puede que no sea aplicable en la práctica. De hecho, en este problema no hemos considerado el roce del sistema, que está disipando energía, por lo tanto ese control no va a servir realmente en un sistema real. O sea, una cosa es resolver esto en papel, y otra cosa es aplicárselo al sistema real. Y ahí hay supuestos que son importantes, que se han despreciado, uno de ellos es el roce, y que van a cambiar el resultado, o sea, al incorporar esa restricción y al ir haciendo las integrales que hemos hecho, van a aparecer otros términos que no están. Y eso significa que esto que creemos que es el control óptimo para el carrito en realidad no lo es. Pero eso es lo que quiero que... en este momento, digamos, la idea no es cuestionar la función de costo, sino es entender los pasos, pero al mismo tiempo tengan presentes que si el problema está mal modelado, el control, tanto mal modelado como la función de costo mal definida, el control va a estar malo. Ese es un problema del método, un problema tal vez intrínseco. Entonces ahí queda claro que el que diseña la solución tiene que entender muy bien cuál es la dinámica del sistema para poder implementar esto correctamente. Bueno, con los valores entonces que tenemos definiendo K1 y K2, o sea, porque aquí llegamos a que la fórmula esta la escribimos como beta por T más gamma, o podemos escribirla como K2 por T más K1. Entonces, esos valores K1 y K2, uno los podría tomar como constantes, ¿no es cierto? Y la solución es equivalente a la del problema original. En ese ejemplo nosotros teníamos que al final x1, al integrar la ecuación dinámica, quedaba de esta forma, ¿no es cierto? Porque estábamos poniendo una velocidad que era una función rampa, al integrar la velocidad obtenemos la posición, pero nos aparece un t cuadrado, nos aparece un t cubo. Y entonces podríamos despejar el x1 final, y vamos a ver que el valor de x1 final es 100, porque hay que poner acá tf igual a 10, con los valores k2 y k1 que tenemos un poco más arriba, nos queda una ecuación grande, pero al despejar nos va a quedar que el x1 final es una función de r y de q, y de estos números. Nosotros queríamos que el x final fuera 100, en forma exacta. La única manera de hacer que eso sea 100 es que este término de acá sea 0. Y eso significa dos cosas. O que q es gigante, infinito, de hecho. Eso es como decir, solamente me importa la restricción terminal y no me importa la parte del lagrangiano. O, dicho de otra manera, pongo el r igual a 0, que es lo mismo. Es decir, no me importa el lagrangiano, o la parte que está dentro de la integral, solamente me importa el q. Entonces, claramente, en este caso, de la manera en que está planteado, yo no puedo satisfacer en forma exacta el llegar a la restricción terminal y al mismo tiempo minimizar la energía. O sea, mientras más cercano quiera llegar eh, a la posición final de 100, voy a tener que sacrificar más el no optimizar la energía. Y ahí va a depender del criterio de uno, o sea, qué porcentaje le doy a cada cosa, ¿no? Podría decir R igual a 1, Q igual a 1, ¿no es cierto? Sería como decir 50 y 50, o le doy más ponderación a uno, menos a otro. Ahora, ¿qué ocurre si phi fuese una condición en la cual, además, se le pone un costo a no llegar con velocidad 0? ¿Cierto? La segunda variable de estado es x2, y lo podemos poner en la función de costo terminal como q2 por x2 al cuadrado. Hay que hacer el mismo proceso. Tenemos que derivar el phi con respecto al x, eso significa que ahora aparece este término, ¿cierto? Que sería 2q2 por x2f. Estamos derivando con respecto a x2. La ecuación diferencial para lambda sigue siendo la misma, es la misma forma. Vamos a tener f traspuesto, y después el lagrangiano, y
al integrar, vamos a ver que quedan estas dos funciones o expresiones para lambda. Entonces la primera es parecida a la que ya teníamos. Antes teníamos lambda 2 igual a 0, ahora eso no es así. Entonces ahora tenemos que resolver el otro paso, que era derivada de lagrangiano con respecto a u por g transpuesta por lambda, y poner los lambda que teníamos calculados del paso anterior, y llegamos a una nueva expresión en la cual el u va a ser función del lambda 2. Y si eso lo reemplazan, al despejar estas ecuaciones, ¿cierto? Aquí tenemos lambda 2, que también tiene forma de función rampa, ¿no es cierto? Tiene tf menos t, que meterlo acá, y después despejar el u, y nos va a salir que el u, o sea, despejar el u, bien digo, ¿no? Nos sale que el u es igual a menos lambda 2 dividido en 2r, pero lambda 2 es todo eso, y queda esa nueva forma. Entonces, nuevamente vemos que tenemos la misma forma de señal, que es una función tipo rampa, más una constante k1 más k2 por t, pero cambiaron los valores de k1 y k2. Y si ahora calculamos cuánto vale el x1 final, tenemos que reemplazar aquí el k1, que está calculado acá, y tenemos que reemplazar el k2, que está acá. Y vamos a tener una ecuación para x1, o sea, en función de la velocidad final de q1 y de r. También tenemos una ecuación para x2, que también depende de k1 y k2. Entonces, si escribimos el sistema de ecuaciones, nos va a quedar este sistema, en el cual si uno despeja, hay que calcular la matriz inversa de esta expresión. Sale algo gigante, pero estos son números. Lo que uno puede ver es que dependen de Q1, dependen de Q2 y dependen de R. Estos son los parámetros o los pesos de la función de costo y dependen del tiempo final y de la distancia final a la cual queremos llegar. Entonces, estamos encontrando que las ganancias que hay que usar nuevamente dependen de lo que el diseñador de la función de costo definió. Todos esos números. Entonces, la solución va a depender. Esos son los parámetros, así como cuando uno en el control PID uno dice los parámetros que tiene el diseñador son la constante proporcional, la constante integral y la derivativa. Aquí el diseñador básicamente está definiendo lo que hay adentro de la matriz Q, lo que hay adentro de la matriz R, que es la que multiplica el U traspuesto RU, y lo que puede haber dentro de otra matriz que está asociada al phi, si es que uno expresa el phi como de una manera muy parecida usando un Q y un R en el punto terminal. Podría ser un Q, F, Q final y un R final. Entonces el diseñador tiene todos esos parámetros para jugar, y eso va a cambiar las ganancias. Ahora, la diferencia con respecto al control PID es que en este caso, si el sistema es un sistema lineal, realmente el sistema está y asumiendo que el sistema cumple la condición de controlabilidad, por eso que en control automático era importante esa condición. Aquí no hemos hablado nunca de la controlabilidad del sistema, estamos asumiendo que lo que estamos tratando de controlar es controlable. Si es así, entonces estas ganancias relocalizan los polos a un lugar que minimizan el error de acuerdo a lo que uno especificó en la función de costo. O sea, esas son las ganancias óptimas para esa función de costo. Para otra función de costo, como les digo, van a haber otras ganancias y va a ser otra solución, pero nuevamente uno se asegura que el sistema va a ser estable. En el caso de un control PID, uno tendría que simular el sistema y empezar a jugar con los valores de las ganancias para poder encontrar cuáles son las que minimizan un cierto criterio, como mencionábamos en la clase pasada o antepasada, la integral del error cuadrático o la integral del valor absoluto en el tiempo. Pero no se pueden encontrar valores como por fórmula, como en este caso. Ahora, si el sistema es no lineal, ahí no hay mucho que hacer. O sea, uno puede usar la linealización y esperar que en el punto de equilibrio el sistema linealizado sea controlable, pero uno está haciendo varias aproximaciones, porque una cosa es pasar del modelo original al lineal. Para terminar, entonces, hay que mencionar un poco cómo resolvemos esto en la práctica. Una manera es hacer los pasos que les acabo de mostrar. La parte de integración que está hecha en forma simbólica a mano, probablemente no se pueda hacer a mano, y uno tenga que integrar numéricamente. Para eso está la función O de int, que es la que han usado en las tareas anteriores
no para resolver problemas de control, pero sí para simular la dinámica del sistema. Y esa misma función O de int les puede permitir integrar funciones que no necesariamente tienen por qué depender del tiempo, pueden depender de una variable x. O sea, yo puedo integrar con respecto a x, no con respecto a t. En este caso, en todo caso, estamos integrando en la primera ecuación, estamos integrando x con respecto al tiempo, pero lo que está en el lado derecho de la ecuación es la derivada del hamiltoniano con respecto a lambda. O sea, si recuerdan o si van atrás a las transparencias de la clase pasada, las condiciones de optimalidad terminaban básicamente, o sea, aparecían varias condiciones, pero las dos importantes que terminaban en forma de ecuación eran estas dos, de ecuación diferencial. Y esas dos ecuaciones juntas definen las condiciones de optimalidad, específicamente las del criterio de Pontryagin, o algunos lo llaman principio del máximo de Pontryagin o el principio del mínimo de Pontryagin, pero se refieren exactamente a lo mismo. Son esas dos ecuaciones que son condiciones necesarias, pero por sí solas no son suficientes, porque además están las condiciones de lo que ocurre con el vector de coestado en el tiempo final, y está la condición de que el sistema tiene que cumplir con la dinámica que tiene, que está dado por la ecuación x punto igual a f de x. Entonces, existen dos enfoques. Un enfoque que se utilizó mucho durante probablemente de los 50 hasta los años 80, como les decía yo, corresponde a un problema llamado shooting method o de doble condición de borde, o two-point boundary value problem, donde el problema tiene más parámetros, además del estado de control, hay otros parámetros adicionales. El problema de optimización se vuelve un problema de múltiples condiciones de borde, y en ese caso el nombre cambia a multi-point boundary value problem. Pero al final uno tiene estas dos condiciones: por un lado, que el sistema parte con el estado desde x0 hacia adelante, tratando de llegar a un valor final deseado, pero por otro lado uno tiene la condición del coestado lambda en el tiempo final, que hay que integrarlo hacia atrás en el tiempo. Por eso es un TPVPP. Y entonces los métodos, como les decía, indirectos, básicamente se concentran en resolver estas dos ecuaciones que juntas son conocidas como sistemas hamiltonianos. Los sistemas hamiltonianos, en términos simples, básicamente tienen esa estructura en la cual hay como un acoplamiento cruzado de dos ecuaciones, ¿no es cierto? X es la derivada de una función con respecto a lambda, y lambda derivada es la derivada de esa función, la derivada parcial de esa función con respecto a la otra variable, a x. Entonces, todos los sistemas que tienen esa estructura, no necesariamente tienen por qué ser x lambda, podría ser algo, otro par de variables, pero que tienen esa forma, se conocen como sistemas hamiltonianos, porque esa es la estructura, digamos, que Hamilton observó cuando empezó a desarrollar algunas cosas, digamos, como les mencionaba, de optimización de movimiento de sistemas mecánicos o de óptica. Y el punto acá es que hay que resolver ese par de ecuaciones, que si se puede resolver, entonces el resultado está garantizado de que va a ser una trayectoria extremal. Se llama trayectoria extremal a la trayectoria óptima. En el fondo es la que genera un extremo en la función de costo J que tenía. O sea, cualquier otra trayectoria va a ser una trayectoria que genera un costo más grande. El problema en la práctica es que, como les decía, eso es difícil de resolver, entonces no siempre se puede. Y empezaron a desarrollarse otros métodos que son conocidos como métodos directos, en los cuales se hace una aproximación, muchas veces tanto del control, de la señal de control, como del estado. Y esa aproximación pasa por reemplazar la función de control, ya sea por una función que es constante por parte. O sea, uno podría decir, en vez de tener una función que hace esto, ¿no es cierto?, en el tiempo, uno dice, voy a tomar un valor constante por un periodo delta, y después, en otro periodo del mismo largo, voy a tomar otro valor. O sea, en otro periodo delta voy a tomar otro valor de la función, etc. Ahora, lo que uno no sabe es cuánto vale cada uno de estos pedacitos en amplitud. Por lo tanto, uno puede parametrizar una señal y decir, tengo puros espacios en blanco en los cuales tengo que poner números, que corresponden a la amplitud de cada segmento. Integrar cosas que tienen valores constantes en tramos. Bueno, si tengo un integral, yo tengo que hacer la integral de esta función desde
el instante t0 hasta el instante t final. Es fácil porque puedo dividir los límites de integración tf a t final, entonces los puedo ir dividiendo en subintervalos pequeñitos delta. Me va a salir una fórmula, porque en ese pedazo asumí que era constante y eso se puede calcular fácilmente. Entonces me va a quedar algo que sale para fuera del integral por el tiempo. Básicamente queda el integral con respecto a delta t. Y después para el segundo tramo lo mismo, pero partiendo de la condición inicial que resulta de haber integrado el primer tramo, y así sucesivamente. Entonces va a aparecer una expresión muy larga de combinaciones lineales del tiempo. Si uno quiere hacer una integración un poquito mejor, que no sea usando constantes, uno puede decir, esto tal vez tiene una aproximación parabólica, y por lo tanto podría decir que cada uno de estos tramos está representado por funciones de la forma alfa más beta t más gamma t cuadrado, y podría quedar hasta ahí, o podría seguir más el delta, ya lo usamos, tendría que poner aquí epsilon t cubo. Podría decir, mi función va a estar parametrizada de esa manera. Yo no sé cuánto vale alfa, beta, gamma y epsilon, eso es lo que tengo que encontrar. Pero sí puedo reemplazar toda esta expresión dentro de la integral, integro, entonces todo depende del tiempo, así que es fácil de integrar. Integral de t me va a aparecer t cuadrado, integral de t cubo me va a aparecer t a la 4. Se va alargando, pero se puede hacer. Y después, una vez que reemplacé las funciones por estas aproximaciones, recuerden que la integral, ¿no es cierto?, que nosotros tenía j igual a phi más integral del lagrangiano que depende del x y del u. El u ya lo fijamos de una cierta manera, que es fácil de integrar, y el x podríamos decir que en un tramo también es constante o que se mantiene fijo. Por lo tanto, todo lo que está adentro de esta integral se mantiene constante por un rato, y si integramos entre los límites nos va a salir una expresión que es en el fondo una función de los parámetros alfa, beta, etc. Por lo tanto, el funcional de costo, al haber puesto un control con una estructura predeterminada, aunque los parámetros son inciertos, no se conocen de antemano cuánto valen, al poner esa forma de señal dentro de la integral e integrar, esa funcional de costo se transforma en una función de costo. No sé si saben, pero se llama funcional a algo que es una función de una función. Normalmente lo que uno ve en álgebra o en cálculo es funciones de variables. Entonces yo tengo, no sé, la función de seno de un ángulo θ, y el ángulo θ puede depender del tiempo. Ya, esa es una función. Pero ¿qué pasa si θ no es un valor que cambie en el tiempo, sino que θ es una familia de posibles funciones? Podrían ser polinomios cúbicos, polinomios a la quinta, exponenciales, etc. Todas las funciones que uno se le puede... θ podría tomar la forma de cualquier función que uno se le pueda ocurrir. Entonces, seno de θ, cuando θ es una función de todo el espacio de formas posibles, se llama funcional. Bien. Entonces, nosotros cuando estamos resolviendo el problema de control óptimo estamos minimizando un funcional, no una función. Aunque a veces coloquialmente le dicen que estamos minimizando la función de costo, pero en realidad el término correcto sería decir, estamos minimizando la funcional de costo. Cuando reemplazan como les decía, una señal fija e integran, entonces la integral desaparece y ya no es integral de una función, sino que aparece una función del tiempo, finalmente. Entonces, cuando uno tiene que integrar, cuando uno tiene que resolver problemas de optimización con funciones de costo que no son integrales, el problema como que deja de ser dinámico, no tiene una evolución del estado. Es como que uno congeló el estado, al menos en un tramo, en un tramo del tiempo. Y entonces el problema se puede plantear como un problema de optimización de parámetros tradicional, que era lo que vimos al principio también de este capítulo. Y el problema de optimización de parámetros o de funciones de costo que son no lineales, normalmente se llaman problemas de programación no lineal, o non-linear programming problems. No tiene nada que ver con programación de computadores. Probablemente había una asociación en esa época de la gente que trabajaba en eso, de que decían, para resolver esto tengo que programar un computador analógico o algo así, hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de años 50, para poder resolver el problema. Y entonces a los problemas de optimización no lineal les decían problemas de programación no lineal. A mí la palabra programación en el contexto actual no me gusta mucho porque uno la confunde, pero cuando uno escucha non-linear
Programming Problem, o NLP, en realidad hay que traducir eso, están hablando de un problema de optimización no lineal, no es ninguna otra cosa. Entonces, el problema se traduce básicamente en esto, un problema minimizar una función que depende de z. Z no es el estado, es una lista de parámetros, alfa, beta, gamma. Si la integral, como les decía, tiene un estado que es fijo y está x pasa también a ser un estado que está dentro de z. O sea, tendríamos alfa, beta, gamma y valores de la primera componente de x, segunda, etcétera, todas las componentes que tenga x. Sujeto a restricciones que puede tener z. Z puede tener restricciones porque la forma de onda que estamos poniendo puede que tenga límites máximos y mínimos. O sea, quiere decir que estos parámetros tampoco pueden ser cualquier valor, van a tener que estar limitados para que la función no se salga de un cierto rango. Y eso va a aparecer como funciones de costo, algunas de las cuales pueden ser funciones de igualdad, u otras podrían ser funciones con signo, ¿cierto? Que los parámetros sean menor a algo, ¿cierto? Y que alfa sea menor que 5. Y si tengo otra restricción, beta, por ejemplo, tiene que ser mayor que 2, yo puedo multiplicar esta ecuación por signo negativo, menos beta menor que menos 2. El menos 2 lo paso para la izquierda, ¿no es cierto? Menos beta más 2 tiene que ser menor que 0. Entonces, al final, todas las restricciones, ya sean de algo mayor que un cierto número o de algo menor que un cierto número, todas las puedo llevar a este formato, ¿cierto? Poniendo una expresión en el lado izquierdo menor que 0. En algunos textos lo hacen al revés, llevan las expresiones, las multiplican, las que son necesarias de multiplicar por menos para dejarlas expresadas como todas las condiciones mayores que 0. Pero básicamente uno tiene restricciones de dos tipos, de igualdad y restricciones con desigualdades, que uno las expresa de esa manera. Entonces, aquí lo que uno ocupa finalmente son algoritmos de optimización de funciones de costo. Y si uno busca en la literatura, incluso si van y se fijan en la Wikipedia de control óptimo o de optimal control, les van a aparecer varias librerías. Hay librerías para C, para MATLAB, para Python, que tienen implementadas las funciones de optimización. Entonces, no es que uno tenga que ponerse a escribir el código desde cero, a menos de que obviamente uno esté investigando cómo apurar los algoritmos. Y eso es un área de por sí de investigación. Han sido ya estudiados bastante a estas alturas, como que no han salido necesariamente nuevos algoritmos. Hay ciertos problemas, ¿cierto? Cuando el problema tiene un horizonte de tiempo muy grande, imagínense que uno tiene que dividir este intervalo de tiempo en muchos tramos pequeñitos delta. Lo que ocurre es que van a aparecer una cantidad de parámetros alfa, beta, gamma enormes, porque para cada tramo van a tener que poner estas funciones, alfa, beta, gamma, y multiplíquenlo por el número de tramos. Aquí, no sé, usamos 4 parámetros, y si nuestro horizonte de tiempo tiene 4000 subintervalos de tiempo, vamos a tener que multiplicar 4 por, ¿cuánto dije? Por 1000 subintervalos, van a ser 4000 parámetros, o sea, es como 4000 incógnitas que hay que buscar. Y entonces ahí uno empieza a toparse con otros problemas que tienen que ver con limitaciones de CPU o de memoria. Hoy en día las limitaciones de memoria en los computadores prácticamente no están ocurriendo. Las CPU también se han vuelto muy rápidas y por eso es que los métodos probablemente indirectos como estos han cobrado popularidad de los 80 en adelante. Y la investigación se ha centrado en cómo trato de... Porque cuando uno quiere optimizar, al final hay que calcular la derivada de b con respecto a z. En otras palabras, si tengo que calcular e igualar a 0, ¿no es cierto?, para resolver este sistema de ecuaciones, tengo que derivar b con respecto a 4000 parámetros. Imagínense de qué tamaño va a quedar ese sistema de ecuaciones. Van a haber 4000 ecuaciones. Y después tengo que hacer la segunda derivada de b con respecto a z cuadrado, que es el hessiano de la función de costo. Y tengo que asegurar que esa matriz que resulta sea positiva definida para saber que estoy en un mínimo. Esas son las condiciones de optimización. Y entonces, el punto es que efectivamente el costo, probablemente el mayor costo, está en el cálculo del hessiano. O sea, imagínense una matriz de 4000 por 4000. O sea, van a ser
16 millones de números adentro de esa matriz. Entonces, computacionalmente se vuelve costoso, y ahí hay estrategias, digamos, para tratar de reducir el problema. Entonces, en vez de tomar un horizonte de tiempo de 1000, voy a tener que tomar horizontes de tiempo y empezar a hacerlo por tramos, pero al final no hay atajos. Entonces, lo que dividí en el tiempo, igual tuve que calcular probablemente matrices hessianas más pequeñitas, pero muchas veces. ¿Ya? Y ahora, invertir matrices más pequeñitas puede ser más fácil porque hay un tema de costo computacional en el tema de la inversión de matrices que es del orden n cubo. Entonces, crece cúbicamente. Y ahí es donde uno puede encontrar como el óptimo, en el sentido de cuál es el algoritmo que evita que los costos de cómputo se disparen. Y ahí hay parte de la investigación que está bastante madura, y probablemente la investigación más nueva, diría yo, o de los últimos años, tenía con métodos que evitaban calcular derivadas, o sea, básicamente no calcular hessianos. Y para eso, entonces, es como tirar un dado al azar. Supongamos que nuestro vector de estado es un vector de estado, como les decía, de tamaño 1000, porque en realidad estamos hablando del vector z, ya no es el vector de estado del sistema original, es el vector de estado del sistema original más los parámetros del control. Y ese es como nuestro nuevo vector de estado, que hay que optimizar. Pero en vez de tener que calcular, como les digo, esta segunda derivada de 1000 por 1000 o de 4000 por 4000, lo que uno trata de hacer es generar valores al azar y evaluar en la función y ver si la función de costo disminuye o no. Entonces existen métodos que reciben el nombre de Particle Swarm Optimization, o PSO, u otros métodos que son heurísticos. El problema de esos métodos y el cuestionamiento que tienen es que no hay como certificaciones duras de que converjan al óptimo, porque están probando a prueba y error. A ver, voy a tirar, es un poco como el filtro de partículas. De hecho, están muy conectados a esa estrategia. Voy a tirar 1000 partículas y voy a ver en estas 1000 partículas cuál de todas tienen valor menor cuando las evalúo en la función de costo. Ya, estas de acá pues, generan un costo menor. Por lo tanto, descarto, me quedo con las 100 mejores y descarto las otras 1000. Y después las muevo ligeramente para ver si el mínimo no está cerca de alguna de esas. Y así sucesivamente. Y se va iterando como con partículas que en el fondo están como moviéndose en el espacio. Y cuando ustedes están, por eso existe esta dualidad entre los problemas de control y los problemas de estimación. Entonces, aquí uno puede ver el problema de control como un problema de estimación en el cual queremos estimar dónde está el mínimo de la función. Entonces tiramos muchas partículas y dejemos que cada una evalúe cuál es el costo en el lugar donde está ubicada, y vemos si son buenas o malas, y nos vamos quedando con las mejores. El problema, como les decía, es que al final uno podría haber descartado, la función podría tener no linealidades muy altas y tener varios mínimos locales. Y al final puede ocurrir que las partículas se concentren y se vayan hacia un mínimo local, o que empiecen a converger también hacia otro mínimo local, pero que no era el mínimo global. Y entra todo el debate de, bueno, ¿cuántas partículas necesito en un problema multidimensional para poder realmente sondear todo el espacio? Y entonces uno tiene que conocer muy bien el tipo de problema que uno está conociendo, que uno está resolviendo, para ver si este tipo de métodos que son heurísticos o como de prueba y error se pueden aplicar, porque si uno al final tiene un problema que es muy no lineal, probablemente no tenga uno una necesidad de vectores descriptores tan grandes que uno no pueda nunca sondear todo el espacio, y uno tenga que conformarse con lo que uno encuentra sin saber si ese es el óptimo o no. Entonces, ese es un poco, digamos, como el estado del arte o de los métodos que hay. Hay una batería, digamos, de estrategias de optimización de problemas no lineales. Si han tomado el curso de optimización, probablemente saben. Y la razón de por qué se enseñan distintos métodos es porque distintos problemas tienen distintas funciones de costo. Algunas son, o sea, ojalá todos los problemas tuviesen funciones que se porten de manera bien cuadrática, una función parabólica, de manera que uno sabe que hay un mínimo global y que todo va convergiendo
en segunda derivada, la segunda derivada sería como una pendiente constante, y eso es algo que daría certeza de que el sistema va a avanzar sí o sí hacia el óptimo, va a converger sí o sí hacia el óptimo global. Cuando las funciones de costo son cosas raras, o funciones de funciones, como les decía, finalmente el problema es que son funciones del vector de estado, y el vector de estado es algo que puede evolucionar de manera extraña. Uno no conoce la forma de la función de costo. O sea, en papel uno puede decir, esta es la función de costo, pero como uno no sabe cómo evoluciona el estado, en realidad es un funcional, no una función. El estado todavía no está resuelto. Entonces, al final uno tiene que usar una batería de métodos y tratar de evaluar con la batería de métodos que uno tiene a disposición en los solvers, ver cuál de todos está dando una convergencia un poco más rápida hacia lo que uno intuye, conociendo el problema que debiese ser la solución correcta. O sea, ahí no existe una receta, no, este es el mejor algoritmo siempre para todos los casos, porque no existe eso. Cuando los problemas son muy lineales, no existe. Si el problema es bastante lineal o no muy no lineal, pueden usar el LQR, el LQI, que es lo que ya hemos visto. Ese es como el camino seguro, ¿cierto?, para no recurrir a estos métodos numéricos. Estos métodos numéricos solamente tienen sentido cuando uno está tratando de resolver problemas que tienen muchas restricciones y no linealidad. Eso también es como algo importante. Solamente, digamos, para concluir, recordar que las ecuaciones que hemos visto, todas las que vimos la clase pasada juntas, son condiciones necesarias y suficientes. Y en algunos contextos o en algunos libros llaman al conjunto el conjunto de ecuaciones de Hamilton, Bellman y Jacobi. Cada uno de ellos por separado fue añadiendo cosas hasta que Bellman, el último, en los años 50, demostró que efectivamente todo ese conjunto de ecuaciones era el que se necesita para encontrar el control óptimo. Entonces, por eso también tienen el nombre de ecuaciones de Hamilton, Bellman, Jacobi. Pontryagin, por otro lado, de manera independiente llegó a unas condiciones, pero básicamente él solamente obtuvo una parte que son las del método indirecto, las que vimos acá del hamiltoniano. Obtuvo esas dos condiciones y además dijo que si la trayectoria del estado y del control era óptima, entonces cualquier variación del control generaría un hamiltoniano de mayor energía. Asociando el hamiltoniano con energía, uno diría, bueno, es que si uno cambia el control óptimo en U estrella, entonces va a ocurrir esto. Y claro, tiene sentido. Y entonces él dijo, bueno, si uno quiere encontrar el control, hay que buscar controles que se aseguren que cuando uno los mueve un poco, se dé esta situación. Siento que para cualquier perturbación del control, entonces el hamiltoniano evaluado en el nuevo control sea más costoso o de mayor energía. Pero eso es lo mismo que tomar los dos hamiltonianos, ¿cierto? Voy a poner esto escrito solamente en función de U, restar este otro, y poner acá U, y decir que esto es menor que 0. Y si yo esto lo divido por un delta U, estoy calculando en el fondo, o diciendo que esto es delta H partido por delta U menor que 0. Esa es la condición que ya habíamos derivado la clase pasada. Entonces, Pontryagin llegó probablemente a esta conclusión por otro camino, pero al final es la misma conclusión que teníamos. O sea, lo que estoy tratando de transmitirles es que no son ecuaciones nuevas o distintas, es otra manera de plantear las mismas ecuaciones. También esta, ¿cierto?, que el costo terminal más el costo de la energía, que es en el fondo la función de costo integrada y evaluada en el extremo final, tiene que ser igual a 0, si es que estamos en el óptimo. Entonces, estas son condiciones necesarias, pero no son suficientes. Junto con las otras dos del hamiltoniano, ¿cierto?, se llaman ecuaciones de Pontryagin, o el principio del mínimo de Pontryagin, que sirven para encontrar la solución óptima. O sea, si se satisfacen el control que uno encuentra, porque son condiciones necesarias, pero no son suficientes. Las condiciones necesarias pueden incluir condiciones que están de más, que son más restrictivas que las condiciones necesarias y suficientes. Entonces, eso básicamente. Y el último punto es que
la manera de plantear los problemas pueden ir o por el camino de Hamilton, Bellman, Jacobi, o por el camino de Pontryagin, y es básicamente un poco lo que da origen a estas dos variantes de métodos directos e indirectos. Dentro de una de las bibliografías del curso, que es el libro de Stengel, hay una sección del capítulo 3, la sección 3.6 y 3.7, por si les interesa, donde se comentan un poquito más los métodos, si es que tienen, digamos, la curiosidad de ver cómo se implementan numéricamente paso a paso.